acá. Y hoy mismo vamos a empezar ya a hacer ejercicio de campo magnético. O sea que daos cuenta de cómo va esto. Bien, ayer decíamos, mientras que una carga eléctrica está en reposo, el campo magnético no hace absolutamente nada. Cuando una carga eléctrica está en movimiento, entonces sí que se produce una interacción que tenía las siguientes características. Era máxima cuando la dirección del movimiento de la carga y la del campo magnético eran perpendiculares. Y era nula cuando eran paralelas. Y además, para una misma dirección, cuanto mayor es la velocidad o cuanto mayor es la carga, mayor es la fuerza. Entonces, matemáticamente, eso se puede explicar o se puede expresar mediante un producto vectorial. Fuerza de Lorentz, la fuerza magnética es igual al producto de la carga por el producto vectorial de velocidad por campo. Además, en este orden, el producto vectorial es importantísimo el orden. Y recordamos, regla de la mano derecha. No sé qué tal se vería eso desde casa, pero es la regla de la mano derecha o la regla de sacacorchos. Cuando hago un producto vectorial, esto lo veréis en matemáticas. En matemáticas el producto vectorial lo hacéis con una matriz. ¿Ya habéis visto matrices? ¿Todavía no habéis visto matrices? Bueno, pues se hace con unas matrices, uno de otros. En fin. Nosotros nos basta con conocer la regla de la mano derecha. Cuando yo multiplico vectorialmente dos vectores entre sí, el resultado es otro vector. ¿Vale? En el producto escalar el resultado... Perdón. Pues yo estoy pensando que estáis viendo algo, pero no estáis viendo absolutamente nada. ¿Por qué no tengo esto chulo? El difumar la cosa cambia. Ahora la cosa va a cambiar, pero vamos radicalmente. Ya, eso ya es otra cosa. Vale, en el producto escalar, el producto de dos vectores me da un número, un escalar, que es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. Eso ya sí que lo sabéis, de mates y del año pasado todavía, ¿no? Ya. El producto escalar del año pasado sí que lo veis. ¿No? En el caso del producto vectorial, el producto de dos vectores es un vector, no es un escalar. Y es un vector que es perpendicular a los dos vectores que estoy multiplicando entre sí. Es decir, si yo tengo, os ponía yo este dibujo, dos vectores U y W que están en ese plano, el producto vectorial va a estar en un eje perpendicular al plano, va a ser perpendicular a los dos, ¿vale? Si yo multiplico dos vectores entre sí, vectorialmente, esos dos vectores, el producto vectorial va a estar perpendicular a estos dos. Y el sentido va a venir dado por la regla de la mano derecha, regla de sacacorchos, lo del tapón, no me acuerdo quién me lo dijo, pero también se entiende bastante bien, pero bueno, regla de la mano derecha, regla de sacacorchos. Siempre que haga un producto vectorial, primer vector, segundo vector, producto. Y siempre con la mano derecha. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo estoy multiplicando este por este, el producto vectorial va a ir hacia abajo. Si lo estoy multiplicando al revés, este por este, el producto vectorial va a ir hacia arriba. Importantísimo. Esto en campo magnético, en los exámenes, la gente... También vale la regla de sacacorchos. Si yo multiplico este por este, voy en sentido horario. Si yo giro en sentido horario un tornillo, un destornillador, un sacacorchos, un tapón, ¿hacia dónde va? Sentido horario. Hacedlo vosotros con la mano. Sentido horario. Sentido de los agujeros del reloj. ¿Hacia dónde va el tapón? ¿Cómo hacia la derecha? Ese es el sentido horario. Pero el tapón, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Cierro la botella. El tapón va hacia abajo. Y si muevo en sentido antihorario, el tapón va hacia arriba. ¿Vale? No perdáis de vista la orientación espacial, que es muy importante en este tema. Entonces, ¿qué ocurre entonces con las cargas cuando una carga se está moviendo en el seno de un campo magnético? Poníamos el ejemplo, una carga positiva penetra desde la izquierda en el espacio donde hay un campo magnético, ¿vale? Profesor. Este campo magnético, ¿sí? Que no estás presentando la pantalla, no se ve. ¿Estoy presentando la pantalla? Joder, pensaba yo que la estaba presentando. Dejar de presentar, pone. Voy a presentar otra vez. Deja de presentar. Yo lo estaba viendo. Joder.
Voy a presentar otra vez. Compartir. Ahora sí. ¿Lo Vale, estáis sí, viendo? ahora me aparece. No Vale, sé por qué vale. no me aparecía. Pues no lo sé, porque compartiendo se estaba compartiendo, pero bueno, es igual, no pasa nada. Bueno, para representar el campo magnético, muy habitual, cuando estamos en ejercicio, tal, quiero representar un campo magnético con respecto al plano del papel, en este caso la pizarra, pero en vuestro caso sería el papel. Si el campo es saliente, es decir, con respecto al papel va hacia arriba, como yo lo que vería sería la punta de la flecha, se representa con un puntito o con un puntito y un círculo. Si el campo es entrante, es decir, va con respecto al papel hacia abajo, como lo que vería sería el culo de la flecha, pues lo que veo son las aspas de las plumas de la flecha y lo represento con una X o con una X en circulito. ¿Vale? Muy habitual, súper, súper, súper habitual. Entonces decíamos, imaginaos que entra una carga positiva por aquí, por la izquierda. Penetra en la zona donde está el campo y la carga positiva está aquí, en este punto. Aquí está la carga positiva. Su velocidad es hacia la derecha y el campo es saliente con respecto al papel. ¿Hacia dónde iría la fuerza? Si aplicamos las reglas del producto vectorial, las reglas de la mano derecha, fijaos, la velocidad está en este eje, el campo está en este eje. Es decir, yo para ir de velocidad a campo, aquí iría así. Para ir de velocidad a campo, aquí iría así. ¿No? La velocidad está en este eje, el campo está en este eje. Como iría así, ¿hacia dónde va la fuerza? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si lo miráis desde arriba, ¿qué estoy haciendo? Estoy cerrando la botella hacia abajo. Entonces la fuerza aquí va hacia abajo, es esta fuerza magnética. Entonces, si un objeto se está moviendo en este sentido y aparece una fuerza que tira de él hacia abajo, ¿qué es lo que hace? Curva su trayectoria. Pues la trayectoria se curva y la carga se viene hasta aquí. Y ahora aquí la velocidad va hacia abajo y el campo va hacia afuera, igual, hacia dónde va la fuerza ahora. Aquí la velocidad iría hacia abajo, en el sistema de ejes, la velocidad en este punto, la velocidad iría hacia abajo y el campo sigue yendo hacia afuera. Entonces ahora, ¿hacia dónde va la fuerza? Así, en este sentido, se va hacia la izquierda. Entonces la fuerza viene hacia acá. Cuando la carga está abajo, haciendo el mismo razonamiento, la fuerza va hacia arriba. Entonces fijaos que al final, aquí la carga iría hacia allá y la fuerza iría hacia acá. Al final, ¿qué ocurre? Que la carga describe una trayectoria circular, en la que la fuerza del tipo magnético es la fuerza centrípeta que está haciendo que la carga describa esa trayectoria circular. ¿Vale? Entonces, si yo ahora igualo fuerza magnética con fuerza centrípeta, en este caso el módulo de la fuerza magnética, como es un producto escalar, un producto vectorial, perdón, sería la carga por la velocidad por el campo por el seno del ángulo que forma. Esto sería m por v cuadrado partido por r. ¿Y qué ángulo forman velocidad y campo? ¿Qué ángulo forman velocidad y campo? Mirad dónde está aquí la velocidad y dónde está el campo. O dónde está aquí la velocidad y dónde está el campo. Estos son velocidad, esto sería velocidad y este sería campo. Y esto es en este punto. ¿Qué ángulo forman velocidad y campo siempre? 90 grados, son perpendiculares. Entonces el seno de 90, 1. Es decir, este término de aquí vale 1. Por tanto, lo que tengo es que Q por V por B es igual a M por V cuadrado partido por R. Este cuadrado se me puede ir con esta velocidad y de aquí el radio es igual a M por V partido por Q por B. Ese es el radio de curvatura de una partícula cargada que penetra con una cierta velocidad V en una región del espacio donde hay un campo magnético B. Si la velocidad está en metros por segundo, la carga en coulombios, la masa en kilogramos
y el campo en teslas, el radio me sale directamente en metros. ¿Vale? En el caso de que la carga fuera negativa, la trayectoria sería en sentido inverso, porque las fuerzas cambiarían de sentido, pero seguiría siendo una trayectoria circular, con lo cual me daría exactamente lo mismo. ¿Vale? Y este es el principio de funcionamiento de dos aparatos muy importantes y que vamos a pasar a explicar ahora mismo. Primero, espectrómetro de masas. Vamos a ver cómo funciona un espectrómetro de masas. En un espectrómetro de masas, yo lo que tengo es un sistema que permite acelerar ciertas partículas con carga. Vamos a suponer que tengo una partícula positiva y de masa M1. O otra partícula positiva de masa M2. El espectrómetro de masa lo que me permite es acelerar estas partículas. Vamos a poner, luego hablaremos del selector de velocidades, porque siempre van juntos. Las acelero, ojo que me salen velocidades del orden de 10 elevado a 5, 10 elevado a 6 y 10 elevado a 7 metros por segundo. Cuando estoy hablando de campo magnético, que no os extrañe. Que no os extrañe o que no os llame la atención que salga eso. Esto es demasiado, no, sale. ¿Vale? Por encima de 3 por 10 elevado a 8, si os sale por encima de eso, entonces está mal seguro. ¿Por qué? Porque es la velocidad de la luz y no se puede superar. Si os sale por encima de 3 por 10 elevado a 8, está mal. Es una manera de saberlo. Bien, yo acelero estas partículas con carga, las acelero mediante un campo eléctrico, por ejemplo, una diferencia potencial, las acelero y una vez que las he acelerado, las hago penetrar en una región donde existe un campo magnético. En este caso, el campo magnético, porque me interesa por el dibujo que estoy haciendo, lo voy a dibujar saliente, pero podría ser entrante, ¿eh? No hay ninguna diferencia. Este sería la región del espacio donde está el campo. Este es un campo saliente. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay una rendijita por la que penetran las partículas. Por aquí penetran las partículas. ¿Qué ocurre cuando penetra la primera partícula? La partícula M1, pues que llega aquí a la región de donde está y curva su trayectoria. Entonces, curva su trayectoria y hace así. ¡Pimba! Impacta contra este punto. Y entonces me da una trayectoria que tiene un radio R1, donde R1 es igual a M1 por V partido por Q por B. Si las dos partículas tienen la misma carga, por ejemplo, y la misma velocidad, el radio será tanto mayor cuanto mayor será la masa. Entonces, cuando la masa 2 penetre, lo que va a hacer es lo siguiente. Esto será R2. Entonces, esta pantalla que hay aquí, lo que realmente es un detector. Es un detector. Un detector que detecta cuando una partícula impacta y que además cuenta el número de partículas que impactan. O sea, no solo detecta, sino que además cuenta el número de partículas que impactan. De esta manera, yo lo que puedo hacer es, mediante un sistema de ionización, pues puedo romper una molécula en trozos con carga, los acelero mediante una diferencia de potencial, los hago pasar a partir del espectrómetro de masa y lo que tengo es aquí un registro que es el espectrógrafo, que lo que me va detectando es a qué distancia de este punto impacta y eso me permite calcular la masa de esa partícula y además, como va contando el número de partículas que impacta, lo que me da es un pico aquí que tiene que ver con el número de partículas de cada masa que hay. Por ejemplo, estos serían partículas de masa 1
y estas serían partículas de masa 2. ¿Vale? Y esto lo que me está diciendo es que hay más partículas de masa 2 que de masa 1, porque el pico es más alto. ¿Vale? Esto es un espectrómetro de masa. ¿Para qué se utiliza, por ejemplo? Se utiliza cuando quiero conocer la composición isotópica de un elemento. Es decir, sabéis que todos los elementos tienen isótopos. Isótopos que son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico. Se diferencia en el número de neutrones en el núcleo. Es decir, una diferencia mínima en la masa de cada átomo. Entonces yo cojo una muestra de un elemento, la ionizo, acelero, como todos los iones son del mismo elemento, van a tener la misma carga, los acelero con una diferencia de potencial importante, los hago pasar a través de un espectrómetro de masa y entonces obtengo un espectrograma que sería una muestra como esta, donde tendré varios picos y cada pico corresponde a un isótopo determinado, una masa atómica determinada. Y la altura de pico me da la proporción de átomos de esa masa que hay en la muestra. Con lo cual puedo determinar, por ejemplo, la composición isotópica de un elemento mediante un espectrómetro de masas. Pero vosotros me diréis, y si no me lo diréis, os lo digo yo, si las dos masas tienen la misma carga, pero claro, tienen distinta masa. Entonces penetrarán con distintas velocidades si las estoy acelerando con la misma diferencia de potencial. No, lo que pierde de energía potencial lo gana de energía cinética, pero en la energía cinética aparece un medio de masa por velocidad al cuadrado. Cuanto mayor es la masa, menos velocidad gana. ¿Vale? Y cuanto menos la masa, más velocidad gana. Entonces, ¿cómo hago para que todas las partículas que penetran en la zona esta de donde está el campo magnético lo hagan con la misma velocidad? Bueno, pues aquí utilizo lo que se llama un selector de velocidades. Se suele poner aquí, en esta zona, justo antes de la zona de entrada, aquí se suele poner, lo voy a dibujar, lo voy a representar así como si fuese aquí simplemente una cosa, una caja aquí, ¿verdad? Y este sería el selector de velocidades. ¿Y en qué consiste ese selector de velocidades? Eso ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver en otra pizarra. Venga. Esto, lo del espectrómetro de masa, ¿lo habéis entendido? Vamos a ver este ejercicio si lo vais a ver, o sea que no hay ningún problema. Me sirve para eso, para discriminar o contar el número de partículas con una determinada masa que hay en una muestra. Puede ser una composición isotópica o puedo incluso hacer un análisis químico por espectrometría de masa, forzando a romper determinadas moléculas en unos trozos, según sé cómo se rompen, puedo ver a qué la relación carga-masa tal, entonces se puede hacer un análisis químico también bastante potente. Pero bueno, eso es una técnica un poquito más complicada. Vamos a ver cómo funciona un selector de velocidades y entonces veréis cómo se combinan uno con otro perfectamente. Vamos a ver el selector de velocidades. Vale, un selector de velocidades no es ni más ni menos que una región del espacio en la que yo combino un campo eléctrico y un campo magnético, perpendiculares entre sí. ¿Vale? Por ejemplo, puedo poner una placa cargada positivamente y una placa cargada negativamente debajo. Aquí tendré una placa cargada negativamente. ¿Vale? Y entonces, entre estas placas se establece un campo eléctrico, que iría ¿en qué sentido? ¿En qué sentido iría el campo? Campo eléctrico, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, del positivo al negativo, vale.
Todavía os acordáis. Aquí tengo un campo eléctrico, además, uniforme. Este sería el campo eléctrico. E. Bien, pues en esta región también induzco un campo magnético, perpendicular al campo eléctrico. En este caso, el campo magnético lo voy a dibujar entrante. Lo voy a dibujar entrante, ¿vale? Voy a poner aquí un sistema de ejes que nos sirva de referencia para entender ahora todo el tema de las fuerzas. Tengo el eje X, el eje Y, el eje Z. Tengo el campo eléctrico en el sentido negativo del eje Y. Campo eléctrico va para allá. Y tengo el campo magnético, que lo he puesto en negro, en el sentido negativo del eje Z. Campo magnético, así, ¿vale? Campo eléctrico, sentido negativo del eje Y, campo magnético, sentido negativo del eje Z. Lo podría haber dibujado al revés, como me diera la gana, como hubiera sido, pero da igual, veréis cómo al final el resultado es el mismo. Bueno, pues ahora vamos a suponer que una carga positiva penetra en esa región, en el selector de velocidades, con una cierta velocidad v. Y la velocidad va, tengo aquí la carga positiva, y la velocidad de la carga positiva es hacia la derecha. Vale. ¿Qué fuerzas se ejercen sobre esta carga? Sobre esta carga se ejerce una fuerza de tipo electrostático, que será igual, se ejerce una fuerza de tipo electrostático, que será igual a carga por campo eléctrico. Y se ejerce una fuerza magnética, que será igual a carga por V por B. ¿Hacia dónde va la fuerza electrostática? La carga es positiva, el campo va hacia abajo. ¿Hacia dónde va la fuerza electrostática? ¿Hacia dónde va la fuerza? Por Dios, que os examináis el lunes y el martes. Si es una carga positiva y el campo va hacia abajo, ¿hacia dónde va la fuerza? Pero no tengáis miedo, coño, que yo no muerdo. Y menos con bozal puesto. Si estuviera sin mascarilla, no sé yo. Si igual os mordía una oreja. Pero con la mascarilla puesta no puedo. Hacia abajo. Fuerza, campo eléctrico, fuerza, todo siempre va en el sentido en que tomaría si fuese una carga positiva y tal. Bueno, pues como se trata de una carga positiva, aquí tengo una fuerza de tipo electrostático que va hacia abajo. Vamos a poner así. Esta es la fuerza de tipo electrostático que se ejerce sobre esta carga. Fuerza electrostática. ¿Vale? ¿Y hacia dónde va la fuerza magnética? Fijaos en el sentido de V. Velocidad. Bueno, a ver, según lo veis vosotros. Velocidad hacia la derecha. Campo hacia adentro. Fuerza hacia arriba. También con la regla de sacacorcho, porque fijaos que voy de velocidad hacia campo. Voy de velocidad hacia campo. Hacia arriba, ¿verdad? Pues entonces tengo una fuerza de tipo magnético que va hacia arriba. Esta es la fuerza magnética. ¿Qué ocurriría si en vez de ser una carga positiva fuese una carga negativa la que penetra?
que las dos fuerzas cambiarían de sentido, pero al final me da igual, una para arriba, otra para abajo. El selector de velocidades me da igual que sea carga positiva que sea carga negativa. ¿Vale? Entonces, ¿en qué condiciones la fuerza magnética y la fuerza electrostática son iguales? Para que se anulen entre sí. Bueno, pues el módulo de la fuerza electrostática es carga por intensidad de campo. El módulo de la fuerza magnética, como la velocidad y el campo son perpendiculares, sería carga por velocidad por campo magnético. Y fijaos, carga con carga se me va, y entonces la condición que se tiene que cumplir para que la resultante de las fuerzas sea cero es que la velocidad sea igual a campo eléctrico partido por campo magnético. Si la velocidad con la que penetra la carga, la partícula, cumple esta condición, entonces la partícula puede atravesar perfectamente esta región sin desviarse. ¿Por qué? Porque la fuerza es cero. Entonces atraviesa el selector de velocidades. ¿Qué ocurriría si la velocidad es mayor que campo? Si la velocidad es mayor que campo eléctrico partido por campo magnético. Si la velocidad con la que penetra es mayor, entonces lo que ocurre es que la fuerza magnética será mayor que la fuerza electrostática. Porque la fuerza magnética es la que aumenta con la velocidad. Si la fuerza magnética, es mayor que la fuerza electrostática, la carga se desviaría. La carga se desviaría y entonces chocaría con las paredes, con los laterales del tubo. Esto es como un tubo, ¿vale? O ¿qué ocurriría si la velocidad fuese menor que este mínimo? Entonces, en este caso, la fuerza magnética sería menor que la fuerza electrostática y lo que ocurriría es que, bueno, la carga caería. Perdón. Aquí, si la fuerza magnética es mayor que la fuerza electrostática, la carga se iría hacia arriba. Porque la fuerza magnética es la que va para arriba, no hacia el lado, hacia arriba. ¿Vale? Si la fuerza magnética es menor que la fuerza eléctrica, la carga se iría hacia abajo. Entonces, si la partícula lleva la velocidad adecuada, atraviesa el selector de velocidades sin ningún problema. Si la partícula va demasiado rápido, se estontona contra la parte de arriba del selector de velocidades. Y si la partícula va demasiado lento, se estontona contra la parte de abajo. El caso es que no atraviesa. Si hace suficientemente largo, hace pim, pam, pim, pam, pim, pam, y solo atraviesan las que tienen la velocidad que tú eliges. ¿Cómo eliges la velocidad? Jugando con el campo eléctrico y el campo magnético. Modificando ese campo, yo puedo elegir qué partículas, con qué velocidad quiero que penetren o atraviesen este selector de velocidades. Entonces, si yo combino el selector de velocidades con el espectrómetro de masas, lo pongo justo delante, todas las partículas que penetren aquí van a venir con la misma velocidad. De esta manera ya el radio, este punto en el que impacta, ya no va a depender para nada de la velocidad, solo va a depender de la masa. Y entonces el espectrómetro de masas me funciona. ¿Vale? Dos aplicaciones que yo creo que además están por ahí en los estándares, algo de lo del selector de velocidad y cosas de estas. Creo recordar. Ahora lo miramos. Vale, pues vamos a ver una tercera aplicación, que es el ciclotrón. Eso suena, ¿verdad? Ciclotrón. Toma ya. ¿Qué es esto? Un ciclotrón es un acelerador de partículas. ¿En qué consiste el ciclotrón? El ciclotrón consiste en una región del espacio de un tamaño ya considerable. Esto no es el acelerador, pero tampoco es el acelerador de partículas del anillo que hay ahí entre Suiza y Alemania, no, de Francia, por ahí. No es tan grande. Pero bueno, es un acelerador de partículas. Imaginaos que yo tengo una placa positiva. Vamos a poner una placa, bueno, no voy a ponerle carga porque la polaridad la tengo que ir cambiando. Tengo aquí una placa con carga y tengo aquí otra placa con carga. Vamos a suponer que inicialmente la de arriba está cargada negativamente
La de abajo está cargada positivamente y la de arriba está cargada negativamente. ¿Vale? Y ahora aquí tengo una construcción en la que tengo, vamos a hacerlo así, voy a intentar que quede lo mejor posible. Un pelín más pequeña. Vamos a hacer esto ahí. Más o menos. Ay, no puedo borrar ese cachito, no me deja. Bueno, pues imaginaos que yo aquí ahora coloco una carga positiva. Una carga positiva aquí. La carga se va a acelerar. Bueno, en esta región, aquí en este, hay un campo magnético bastante potente, saliente con respecto al papel. Vamos a ver cómo es saliente, puntitos. ¿Vale? Bien, entonces la carga va a venir, se va a acelerar entre estas dos placas y cuando llegue aquí, lo que va a hacer es curvar su trayectoria. Tal y como lo hemos hecho con los ejemplos que hemos hecho, ya esta trayectoria va a hacer así. Traca, traca, traca. Y va a llegar aquí. ¿Vale? Si cuando llega aquí yo cambio la polaridad de positivo negativo a negativo positivo, la carga que se había acelerado en esta diferencia potencial se vuelve a acelerar. Y entonces aquí acelera y aquí vuelve a acelerar. Porque justo en el momento que cambia la polaridad. ¿Vale? Entonces, ahora la carga está aquí y ahora hace así. Y llega aquí. Y aquí cambia la polaridad de nuevo y la carga vuelve a acelerar. Y entonces penetra aquí y aquí hace así. Y llega aquí y aquí cambia la polaridad de nuevo. Y entonces aquí hace así. Aquí llega, cambia la polaridad de nuevo y entonces ya hace así. Y en algún momento tengo que sacarla de aquí. Cambia la polaridad de nuevo y ya en el último por aquí la partícula sale ya disparada con una velocidad tremenda, porque esto, claro, esto es tata, pero imagínate que hace y en cada cambio se acelera, y 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 se acelera. Vale. Perdón. Cada vez que la carga penetra en la zona donde hay un campo magnético, se cumple que la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta, es decir, Q por V por B es igual a M por V cuadrado partido por R. Con este se me va y me queda que vamos a ver, Q por B es igual a M por V partido por R. Es que estoy buscando la frecuencia. El periodo, entonces, es un movimiento circular. Y el periodo de un movimiento circular es... la velocidad es igual a 2πr partido por el periodo. Con lo cual, el periodo, la frecuencia, o 2πr por la frecuencia. 2πr por la frecuencia. ¿Vale? Entonces... V partido por R, 2π por la frecuencia. Entonces, V partido por R es igual a 2π por la frecuencia. La frecuencia del movimiento circular. Frecuencia es el número de vueltas en la unidad de tiempo. No, me interesa más el periodo. Nada, me interesa más el periodo. Nada, olvidado. Es que... 2πr partido por el periodo, V partido por R, 2π partido por T. Vale. Mirad, voy a pasar aquí, voy a poner V
partido por R es igual a Q por B partido por M. Y V partido por R es igual a 2pi partido por T, que es el periodo. ¿Vale? Luego, el periodo de este movimiento circular, el periodo es igual a 2pi por M partido por Q por B. 2pi por M partido por Q y por B. Ese es el periodo del movimiento circular. Y además, fijaos que no depende de cuál de estas vueltas es, porque solo depende de la masa y de la carga y del campo magnético. Como el campo magnético es el mismo y la masa es la misma, en todos los movimientos, el periodo va a ser el mismo de cada movimiento circular dentro del ciclotrón. Entonces, ¿cada cuánto tiempo se tiene que cambiar la polaridad? Para que el ciclotrón funcione, la polaridad se tiene que cambiar justo cada vez que una carga ha dado media vuelta. Es decir, el tiempo, la polaridad debe cambiar cada T medios. Porque si no, el ciclotrón no funcionaría. Si llega la carga positiva, si la carga positiva que viene por aquí se ha acelerado, gira, llega aquí y la polaridad está como está, lo que hace es frenarse. Entonces, yo tengo que cambiar la polaridad. ¿Cada cuánto tiempo? Pues justo cada T medios. Es decir, la mitad del periodo. Es decir, el tiempo el que tiene que cambiar la polaridad, vamos a poner aquí tiempo de cambio, sería igual a 2pi m partido por Q y por B dividido por 2. Por lo que es lo mismo, pi por m partido por Q y por B. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia del ciclotrón? La frecuencia es el inverso del periodo, la frecuencia es el inverso del tiempo, con lo cual la frecuencia del ciclotrón sería 1 partido por tiempo del cambio, sería entonces Q por B partido por pi y por m. Y así es como funciona un acelerador tipo ciclotrón, un acelerador de partículas tipo ciclotrón. Cojo la partícula, la acelero inicialmente desde el centro. La acelero, ¿por qué desde el centro? Porque a medida que aumente su velocidad, va a aumentar el radio. A medida que aumenta la velocidad de la partícula, si yo aquí despejo la presión que tenía antes para el radio es igual a m por v partido por q y por b. Entonces, la masa es constante, la carga también, el campo también. A medida que aumenta la velocidad, aumenta el radio. Por eso, el radio de la primera trayectoria es menor, el de la segunda trayectoria es mayor, el de la tercera es mayor, y así va aumentando el radio, va dando vueltas alrededor del ciclotrón de la partícula, va haciendo así cada vez más, hasta que llega un momento en que ya sale despedida a velocidades considerables, velocidades próximas a la de la luz. Esto es un acelerador de partículas, un ciclotrón. Y se basa en eso, en el movimiento de cargas en el seno de campos magnéticos. Con lo cual, la frecuencia del ciclotrón es esta. Esto estaría en segundos a la menos 1. Esto estaría en segundos. Segundos a la menos 1 o hercios. Me indica la frecuencia con la que tengo que cambiar la polaridad de las dos placas que hay en el ciclotrón para que el ciclotrón funcione. ¿Vale? Ay, ya no me da tiempo a hacer ningún problema, coño. Bueno, me da tiempo a que lo veáis. ¿Y Pues qué podía aplicaciones tiene un ciclotrón? Dime. ¿Qué aplicaciones tiene? Acelerador de partículas. No, pero me refiero, en industria o en algún... Un acelerador de partículas en la investigación. O sea, para las aceleradores de partículas sirven para acelerar partículas a velocidades próximas a la de la luz, hacerlas chocar, que se rompan y estudiar la composición de los quarks, los no sé cuántos. Bueno, anda que no han salido cosas de ahí.
Bueno, voy a poneros rapidito, dejo de presentar esto. Esto lo voy a cerrar ya. Y voy a poneros rapidito para que veáis el tipo de ejercicio que vamos a empezar a hacer el próximo día, mañana. Vamos a hacer ya alguno de estos. Exámenes PAER, de física, de campo magnético, física, junio 2013. A ver si hay alguno así. Este no es, este es de esto. Y dos conductores rectilíneos. No, conductores rectilíneos no quiero. 2014. Conductores rectilíneos no quiero. Esa es otra parte que todavía no hemos visto. Dos esferas conductoras, el planeta gigante y la madre que lo parió. Vale. Este, para que lo veáis, comparto pantalla. Una ventana que es esta. Fijaos, este ejercicio ya estamos en condiciones de hacerlo. Dice, un ion de masa 6,64 por 10 a la menos 26 kilogramos, cargado positivamente, es acelerado desde el reposo mediante una diferencia potencial de 5.025 voltios. Y a continuación se le hace entrar perpendicularmente en las líneas de campo de un campo magnético de 0,1 teslas, donde describe una órbita circular de radio 45,68 centímetros. Calcular la carga del ion. R es M por V partido por Q por B. Ya está. Explicar si el sentido en el que este ion describiera las órbitas es horario o antihorario. Se valorará un diagrama adecuado para ilustrar la explicación. Si un protón se hiciese entrar en el mismo campo magnético con la misma energía cinética que el ion al que se refiere el apartado A, ¿cuál sería su velocidad y el radio de su órbita? O sea, este ya estamos en condiciones de hacerlo. Uno de los típicos modelos de ejercicios de campo magnético, que es movimiento de carga, tal, no sé qué, no cuánto. Esto ya podemos hacerlo y de hecho vamos a empezar a hacerlo el próximo día. ¿Vale? Pues nada, por lo pronto a estudiar campo eléctrico, que todavía dudáis cosas que no deberíais dudar. Bueno, pues venga, detengo ya la grabación.